Has orado, ayunado y buscado a Dios, pero el cielo parece de bronce. Quizás el problema no es que Dios no escucha, quizás hay algo que sigues haciendo, sin darte cuenta, que cierra la puerta de su presencia. A lo largo de la historia, los hombres y mujeres que más profundamente conocieron a Dios no fueron los que nunca dudaron, sino los que aprendieron a examinar sus propios corazones con honestidad. Fueron almas que no se conformaron con una religiosidad superficial, sino que buscaron entender qué había entre ellos y el Dios que amaban. Ese mismo espíritu es el que nos convoca hoy, no para acusarnos, sino para iluminarnos, porque hay una diferencia enorme entre quien sabe sobre Dios y quien realmente lo conoce, y esa diferencia muchas veces se nota primero en la vida de oración. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo una vez que la oración sin obediencia es como una llave oxidada. La introduces en la cerradura, pero no gira. No porque la puerta sea falsa, sino porque la llave perdió su forma original. Y esa imagen debería hacernos reflexionar con profundidad y con humildad. ¿Cuántas veces hemos esperado que Dios respondiera mientras seguíamos viviendo de espaldas a Él? ¿Cuántas veces hemos acusado al cielo de estar cerrado, sin examinar si somos nosotros los que levantamos esa pared con nuestras propias manos? La Biblia es clara al respecto. En Isaías 59:2 está escrito: «Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que se esconda de vosotros para no escuchar». No es que Dios se haya ido, es que hay algo entre tú y Él y ese algo necesita ser reconocido. Spurgeon también enseñó que Dios no está sordo, sino que a veces el hombre está ciego para ver lo que levanta una muralla entre su alma y el Padre Celestial. Esa ceguera espiritual, lejos de ser rara, es precisamente uno de los mayores peligros de nuestra época. Vivir con los ojos abiertos para el mundo y cerrados para lo eterno. Porque vivimos en un tiempo en que las personas quieren los beneficios de la presencia divina sin el peso del compromiso. Quieren la paz de Dios sin la obediencia a Dios. Quieren su protección sin su señorío. Y así, sin darse cuenta, construyen un abismo entre ellos y el único que puede verdaderamente responderlos. Hoy este mensaje es para quien ha clamado y no ha sentido respuesta, para quien ha orado y siente que sus palabras no pasan del techo, para quien ama a Dios de verdad, pero algo en su interior le dice que hay una distancia que no debería estar ahí, una frialdad que no sabe cómo nombrar. No venimos aquí a condenar, venimos a iluminar, porque la gracia de Dios es exactamente esto: luz en medio de la oscuridad, verdad en medio de la confusión y camino en medio del desierto más seco que jamás hayas cruzado. En Santiago 4:3 hay una frase que muchos leen rápido sin detenerse en su peso real: «Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». No es que Dios no quiera responder, es que a veces lo que pedimos no nace de un corazón alineado con su voluntad, sino de deseos que aún no han sido rendidos a sus pies. Que hay algo más profundo que esto. Spurgeon lo expresó de manera poderosa cuando dijo que hay pecados que no hacen ruido en el mundo, pero que pesan más sobre el alma que muchos que el mundo condena públicamente. Esos pecados silenciosos, la amargura guardada, el orgullo disfrazado de firmeza, la desobediencia justificada con argumentos racionales, son exactamente los que más alejan al creyente del corazón de Dios. No estamos hablando solo de grandes caídas visibles. Estamos hablando de hábitos pequeños, de actitudes que se repiten día tras día, de silencios donde debería haber arrepentimiento, de conversaciones con Dios que se volvieron monólogos porque dejamos de escuchar su voz. Porque orar no es solo hablar. Orar es también callarse lo suficiente como para escuchar, y muchas personas han perdido esa dimensión de la oración. Han convertido su tiempo con Dios en una lista de peticiones, olvidando que la oración verdadera es un encuentro, una rendición, una comunión que transforma al que ora. El Salmo 66:18 dice algo que debería ser revisado con frecuencia. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No dice que Dios no puede escuchar.
dice que hay una condición del corazón que bloquea esa escucha. Y esa condición depende de nosotros, no de Él. Entonces la pregunta que este mensaje busca despertar no es ¿por qué Dios no me responde? La pregunta que necesitamos hacernos hoy es ¿hay algo en mi vida que estoy sosteniendo con una mano mientras extiendo la otra pidiendo a Dios que actúe? Esa tensión es real, y muchos creyentes viven atrapados en ella durante años, preguntándose por qué el cielo parece distante, sin atreverse a mirar hacia adentro con la misma intensidad con que miran hacia arriba. Hoy este mensaje es una invitación a mirar hacia adentro, a revisar con honestidad qué hay en tu vida que contradice lo que dices en tu oración. No con condenación, sino con la esperanza de quien sabe que la puerta de la misericordia de Dios nunca está completamente cerrada para el corazón sincero. Antes de seguir adelante, si este canal ha sido una fuente de edificación espiritual para ti, te invito a suscribirte ahora mismo. Cada semana traemos mensajes que buscan fortalecer tu fe con la profundidad y la claridad que tu alma necesita en estos tiempos. Y si este mensaje está tocando algo dentro de ti, quiero que sepas que preparamos un recurso que puede cambiar tu vida de oración para siempre. Se llama 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Son 21 días de encuentro real con el Padre. No teoría, sino práctica, profundidad y transformación genuina. Si sientes que tu comunión con Dios se enfrió, si las oraciones ya no fluyen como antes, si hay un vacío espiritual que no sabes cómo llenar, este ebook fue escrito exactamente para ese momento de tu vida. Puedes adquirirlo ahora mismo a través del enlace en el primer comentario fijado de este video. No lo dejes pasar. Dios no juega a las escondidas con sus hijos. Cuando hay distancia, hay una razón, y esa razón, la mayoría de las veces, no está en su voluntad de alejarse, sino en algo que nosotros alimentamos sin querer. Un rencor que nunca soltamos. Una decisión que tomamos sabiendo que no estaba bien. Un área de la vida que le dijimos a Dios, aquí no entres. Y lo más difícil de todo es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Seguimos orando, seguimos yendo a la iglesia, seguimos leyendo la Biblia, pero hay una zona del corazón que permanece cerrada con llave, que no ha sido entregada al Señor, y esa zona es exactamente la que más necesita su toque. El profeta Jeremías lo dijo con una claridad que corta hasta el hueso: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. No de parte del corazón, no cuando nos conviene, de todo el corazón. Y esa es la diferencia entre una búsqueda que recibe respuesta y una búsqueda que se frustra a sí misma. A lo largo de este mensaje, vamos a explorar con honestidad y con amor esas actitudes, esos hábitos, esos patrones que pueden estar levantando muros invisibles entre tu vida y la respuesta de Dios. No para que te condenes, sino para que te liberes. Una de las primeras cosas que bloquea la respuesta de Dios en la vida de una persona es algo que pocos se atreven a llamar por su nombre: el pecado no confesado. No el pecado del pasado que ya fue llevado a los pies de la cruz, sino el pecado presente, el que se cometió esta semana, ayer, hoy, y que todavía no ha sido reconocido delante de Dios con honestidad y arrepentimiento real. Vivimos en una cultura que suaviza todo, que llama al orgullo autoestima, a la amargura proceso emocional, a la desobediencia libertad personal. Y esa suavización también ha entrado silenciosamente dentro de la vida espiritual de muchos creyentes. Se peca, se sigue adelante y se espera que Dios actúe como si nada hubiera pasado. Pero la Escritura no funciona así. En 1 Juan 1:9 hay una promesa poderosa, pero también hay una condición clara. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. La promesa es real, el perdón es total. Pero la puerta se abre con la confesión, y sin ella permanece cerrada. El pecado no confesado no solo bloquea la oración, pesa sobre el alma como una losa, crea una distancia interior que no se nombra, pero se siente. Es esa incomodidad vaga durante el devocional, esa sequedad al leer la Biblia,
esa sensación de que Dios está lejos, aunque estés en la iglesia rodeado de personas que adoran. Hay creyentes que cargan esa losa durante meses, durante años, sin entender de dónde viene esa frialdad espiritual. Han buscado respuestas en más ayunos, en más horas de oración, en más actividad religiosa. Pero el problema no era falta de disciplina espiritual. Era un corazón que necesitaba detenerse, mirar hacia adentro y decir: Señor, me equivoqué, aquí está, lo pongo delante de ti. No hay oración más poderosa que esa. No hay llave que abra más rápido la puerta del cielo que un corazón genuinamente arrepentido. El Salmo 34:18 lo confirma con ternura. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios no se aleja del que cae, se aleja del que cae y finge que no cayó, pero hay algo más que el pecado no confesado. Hay otro hábito que, con el tiempo, apaga la comunicación con Dios: la oración sin fe real. No la oración que duda a veces, eso es humano y Dios lo entiende, sino la oración que se convirtió en ritual vacío, en palabras repetidas sin expectativa, en un acto de religiosidad que ya no nace de una confianza genuina en que Dios escucha y responde. Hebreos 11:6 es contundente al respecto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No dice que es difícil, dice que es imposible, y esa imposibilidad no es un castigo divino, es una realidad espiritual. Dios responde a la fe porque la fe es el lenguaje de la confianza, y la confianza es el fundamento de toda relación real. Cuando la oración se vuelve rutina sin convicción, cuando se habla a Dios sin esperar realmente que Él responda, algo en esa comunicación se rompe. No porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón humano dejó de estar verdaderamente presente en el momento de la oración. ¿Te has sorprendido alguna vez terminando una oración sin haber estado realmente en ella? Las palabras salieron, pero la mente estaba en otro lugar, el corazón estaba distraído y al final dijiste «Amén», casi por costumbre. Eso no es oración, es el fantasma de la oración, y Dios no responde fantasmas. La oración viva es la que nace de una necesidad real, de una confianza activa, de un corazón que se posiciona delante del Padre con la convicción de que Él es real, que está presente, que escucha y que actúa. Marcos 11:24 dice: «Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». La fe no es un sentimiento, es una postura del corazón que dice: «Dios, te creo». Y junto a la fe viene otro elemento que muchas personas descuidan sin darse cuenta: la gratitud. Hay quienes se acercan a Dios únicamente en el momento de la necesidad. Solo cuando algo falla, solo cuando hay crisis, solo cuando el dolor es tan grande que no queda otra opción. Y ese patrón, aunque Dios lo comprende con misericordia, revela un corazón que todavía no aprendió a relacionarse con el Padre más allá de las emergencias. Filipenses 4:6 no es solo un versículo de consuelo, es una instrucción sobre cómo orar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La acción de gracias no es el adorno de la oración, es parte esencial de ella. Un corazón agradecido es un corazón que reconoce la mano de Dios en lo que ya tiene, y esa actitud abre espacio para recibir lo que aún no llegó. Porque cuando solo pedimos y nunca agradecemos, la oración se convierte en una transacción. Y Dios no es un proveedor de servicios, es un padre. Y los padres no responden bien a los hijos que solo aparecen cuando necesitan algo, sin jamás detenerse a decir: «Gracias por todo lo que ya hiciste por mí». Hoy es un buen momento para hacer una pausa, para mirar hacia atrás y contar las veces que Dios respondió, que protegió, que sanó, que abrió puertas, que evitó accidentes que nunca supiste que existieron. Y con esa visión renovada, volver a la oración, no como quien mendiga, sino como quien confía en el Padre que ya ha demostrado una y otra vez que es fiel. Y es que hay una diferencia enorme
entre conocer a Dios como doctrina y conocerlo como Padre vivo. Muchos tienen una teología correcta sobre la oración, pero una práctica empobrecida. Saben lo que la Biblia dice sobre orar, pero en el momento en que se arrodillan, sus palabras suenan huecas incluso para ellos mismos. Y esa distancia entre lo que se cree y lo que se vive es, en sí misma, una señal de que algo necesita ser restaurado. La restauración comienza con honestidad, con sentarse delante de Dios sin performance, sin lenguaje religioso ensayado, sin aparentar una espiritualidad que no se está sintiendo en ese momento. Comienza con decirle al Señor exactamente lo que hay. No siento tu presencia, mi fe está débil, pero aquí estoy porque solo tú puedes sanar lo que está roto en mí. Esa oración sencilla y sincera vale más que 1000 oraciones elaboradas que nacen de la costumbre y no del corazón, porque Dios mira el corazón, siempre. Y cuando encuentra sinceridad, cuando encuentra un alma que abandona la actuación y se presenta tal como es, ahí es donde Él actúa con mayor poder. El Salmo 51:17 lo expresa con una belleza que conmueve. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No es la elocuencia de la oración lo que abre el cielo, es la humildad del corazón que ora. Hay un enemigo de la oración que se disfraza de virtud, que se presenta con rostro noble y palabras justas, pero que por dentro corroe la comunión con Dios de manera silenciosa y devastadora. Se llama falta de perdón, y es quizás uno de los muros más altos que un creyente puede construir entre su alma y la respuesta del cielo. No hablamos aquí de una ofensa pequeña que se supera con el tiempo. Hablamos de esa herida que se lleva guardada durante años, de esa persona cuyo nombre todavía produce un nudo en el estómago, de esa situación que se revisita mentalmente una y otra vez, alimentando una amargura que ya se volvió parte de la identidad emocional de quien la carga. Jesús mismo lo dijo con una claridad que no deja espacio para la negociación. En Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No es una sugerencia, es una condición. El perdón que Dios extiende hacia nosotros está conectado, en la Escritura, con el perdón que nosotros extendemos hacia los demás. Esto no significa que la herida no fue real, no significa que lo que te hicieron estuvo bien, no significa que tienes que fingir que no pasó nada, significa que hay un momento en que tienes que decidir: ¿voy a seguir siendo prisionero de algo que otra persona hizo, o voy a soltar esa cadena y caminar libre delante de Dios? Porque el que no perdona no solo daña su relación con quien lo ofendió, daña su relación con Dios. La amargura actúa como veneno espiritual, entra por una herida, pero con el tiempo se extiende por todo el corazón, envenenando la adoración, contaminando la oración, oscureciendo la presencia de Dios en la vida de quien la alberga. Efesios 4:31-32 habla directamente a esto. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La razón para perdonar no es que la otra persona lo merece. La razón es que Dios ya nos perdonó a nosotros y ese perdón recibido nos da la capacidad de extenderlo. Pero junto a la falta de perdón hacia otros, hay otra forma de falta de perdón que pocas personas identifican como tal: la incapacidad de perdonarse a uno mismo. Hay creyentes que intelectualmente saben que Dios los perdonó, pero que emocionalmente no se han perdonado. Siguen cargando culpas antiguas, siguen castigándose por errores del pasado, siguen creyendo que no merecen ser respondidos porque fallaron demasiado. Y esa autocondenación también bloquea la oración. No porque Dios esté de acuerdo con ese juicio, sino porque crea una imagen falsa de Dios en el corazón de quien ora. Cuando te acercas a Dios creyendo que Él te mira con reproche, que te responderá con castigo,
que tu historia te descalifica para recibir su gracia, estás orando a un Dios que no existe. El Dios real, el Dios de la Biblia, es el Padre que vio al Hijo pródigo venir de lejos y corrió a su encuentro. Lucas 15:20. Romanos 8:1 lo declara sin ambigüedades. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ese ninguna no tiene excepciones. No dice poca condenación ni condenación solo para los que fallaron gravemente. Dice ninguna. Y vivir bajo esa verdad es lo que libera al creyente para acercarse a Dios con confianza real, no con la cabeza baja de quien no cree merecer ser escuchado. Hay también un tercer bloqueo que opera en este mismo nivel relacional: el descuido de las relaciones más cercanas. El apóstol Pedro escribió algo que muchos pasan por alto en 1 Pedro 3:7, hablando a los esposos, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. El contexto es el trato hacia la esposa, pero el principio es más amplio. La manera en que tratamos a las personas que Dios puso cerca de nosotros afecta directamente nuestra vida de oración. No se puede tratar mal a los que se ama. No se puede vivir en conflicto no resuelto con quienes comparten nuestra vida y esperar que el cielo esté completamente abierto. Las relaciones son parte del ecosistema espiritual. Lo que se vive en el hogar, lo que se cultiva en las amistades, la forma en que se habla a los que están cerca. Todo eso tiene peso delante de Dios. Esto no significa que para que Dios te escuche tus relaciones tienen que ser perfectas. Significa que un corazón que busca genuinamente a Dios también se preocupa por sanar lo que está roto en las relaciones que le rodean. Porque el amor a Dios y el amor al prójimo no son dos mandamientos separados. Son, como dijo Jesús, la esencia de toda la ley. Mateo 22:37-40. Entonces, la pregunta que nace en este punto del camino es: ¿a quién necesitas perdonar hoy? ¿Hay alguien cuyo nombre deberías llevar delante de Dios, no para pedir juicio, sino para soltar esa carga que has cargado por demasiado tiempo? ¿Y hay algo que necesitas recibir, no solo intelectualmente, sino en lo más profundo del corazón, sobre el perdón que Dios ya te extendió a ti? El perdón no es debilidad. Es la decisión más valiente que un ser humano puede tomar. Es elegir la libertad sobre la prisión, la paz sobre la amargura, el futuro sobre el pasado. Y cuando esa decisión se toma con sinceridad delante de Dios, algo en el espíritu se libera, y la oración que antes parecía rebotar en el techo comienza a fluir de nuevo hacia el corazón del Padre. Y cuando ese perdón fluye, cuando esa liberación ocurre, hay algo más que se restaura junto con la oración: la capacidad de adorar. Porque la adoración verdadera no puede coexistir con un corazón lleno de resentimiento. Puedes cantar las palabras, puedes levantar las manos, puedes estar en medio de una congregación que adora, pero si adentro hay amargura sin resolver, lo que sale de tus labios no llega al trono de Dios de la misma manera. Jesús lo enseñó en el Sermón del Monte con una imagen muy concreta. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5:23-24. Dios prefiere que vayas a reconciliarte antes de que le presentes tu adoración. Eso dice todo sobre cuánto importan las relaciones en el reino de Dios. Y no es que Dios no quiera nuestra adoración, es que Él sabe que una adoración nacida de un corazón libre, limpio y reconciliado, vale infinitamente más que 1000 actos religiosos realizados con el corazón dividido. Él quiere todo de ti, no solo tus palabras, no solo tu tiempo, sino también tu voluntad de soltar lo que te tiene atado. La invitación de hoy es exactamente esa: soltar. Soltar el rencor, soltar la culpa, soltar la distancia que se instaló entre tú y las personas que Dios puso en tu camino. Y al soltar todo eso, descubrirás que el cielo que parecía de bronce era, en realidad, un corazón que necesitaba abrirse. Existe un hábito que muchas personas nunca relacionarían con el silencio de Dios, pero que la Biblia vincula directamente con la respuesta divina.
la manera en que se maneja la vida material, especialmente en lo que respecta a la fidelidad y la generosidad. No se trata de prosperidad como doctrina de consumo, se trata de algo mucho más profundo, la postura del corazón frente a lo que Dios pone en las manos. Hay creyentes que oran por provisión, que claman por milagros financieros, que ayunan pidiendo que Dios abra los cielos, pero que viven en una contradicción silenciosa. No honran a Dios con lo que ya tienen. No es que Dios exija perfección económica para responder, es que hay una conexión espiritual entre la fidelidad en lo poco y la confianza de Dios para confiarlo mucho. Lucas 16:10. Malaquías 3:10 contiene una de las pocas invitaciones en la Biblia donde Dios dice literalmente, «Probadme ahora en esto». Es un llamado a la obediencia práctica, a la fidelidad concreta, con la promesa de que cuando el corazón honra a Dios en lo tangible, los cielos se abren, no como fórmula mágica, sino como consecuencia de un corazón alineado que confía lo suficiente como para obedecer incluso cuando no entiende completamente. Y esto no se limita al diezmo, se extiende a toda la manera en que se vive la vida material, si se es honesto en los negocios, si se pagan las deudas, si se actúa con integridad en las finanzas, si se cuida lo que Dios confió. Un corazón que pide a Dios con una mano y retiene con la otra lo que debería soltar, está orando con una contradicción que el cielo no ignora. Proverbios 21:13 lo dice con una directness que incomoda. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. La conexión es clara. Cómo respondemos nosotros al necesitado influye en cómo Dios responde a nuestra propia necesidad. No porque sea un intercambio comercial, sino porque la generosidad es el fruto de un corazón que realmente cree que Dios es su fuente y no su dinero. Pero hay un bloqueo aún más sutil que el material, y es el bloqueo de la voluntad propia. Hay personas que oran sinceramente, que no albergan rencor consciente, que son generosas, pero que en su corazón hay una zona donde le dicen a Dios, sí, pero a mi manera. Oran pidiendo la voluntad de Dios, pero en realidad están presentando su propia agenda con lenguaje espiritual. Jesús modeló la oración perfecta en el Getsemaní, y hay una frase que resuena a través de los siglos, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esa rendición no fue fácil. El texto dice que sudó gotas como de sangre. Fue una lucha real, pero fue también el momento más poderoso de alineamiento entre un ser humano y el corazón del Padre. Y esa rendición es lo que muchas oraciones nunca alcanzan. Se pide con fervor, se ora con intensidad, pero en el fondo hay una resistencia a que Dios responda de una manera diferente a la esperada. Se quiere la respuesta de Dios, pero en el tiempo propio, con el método propio, produciendo el resultado que ya se imaginó. Y cuando Dios responde de otra manera, o en silencio por un tiempo, se interpreta como abandono. Pero el silencio de Dios no siempre es negación. A veces es preparación, a veces es protección de algo que todavía no se ve. A veces ese es el Padre trabajando en lo profundo, en lo invisible, en lo que solo se comprenderá después. Y aprender a confiar en el silencio de Dios es una de las formas más maduras de fe que existe. El profeta Isaías recibió una promesa que ha sostenido a millones de almas. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Isaías 55:8-9. Dios no está improvisando. Él tiene una perspectiva que nosotros no tenemos, y sus métodos son tan superiores a los nuestros que a veces lo que parece silencio es en realidad el movimiento más preciso que podría existir. Hay también un patrón que bloquea la respuesta divina y que está tan normalizado que casi no se percibe. Vivir con la mente constantemente llenada por el ruido del mundo y sin espacio para la voz de Dios. Las personas oran, pero no escuchan. Claman, pero luego inmediatamente llenan cada momento con pantallas, con contenido, con distracciones que no dejan espacio para que el Espíritu Santo hable. La oración no es un monólogo, es un diálogo,
Y si después de hablar nunca nos callamos para escuchar, estamos perdiendo la mitad más importante de la conversación. Juan 10:27 dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Él habla. La pregunta es si estamos lo suficientemente quietos como para escuchar. Cultivar el silencio delante de Dios es un acto contracultural en este tiempo. Es elegir no llenar cada espacio con ruido. Es apagar la pantalla, dejar el teléfono, sentarse en quietud y decirle al Señor: «Aquí estoy, habla, que tu siervo escucha». Y en ese silencio elegido, en esa quietud cultivada, muchas veces Dios dice exactamente lo que el alma necesitaba escuchar desde hace tiempo. El Salmo 46:10 no es solo un versículo de decoración para cuadros de pared. Es una instrucción divina. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es pasividad. Es una postura activa de fe que dice: Dios, te doy espacio. Confío en que tú actúas incluso cuando yo no veo, y me quedo quieto porque creo que eres tú quien pelea mis batallas. Aprender a habitar en esa confianza es lo que transforma la oración de una actividad religiosa en una comunión real. Porque hay una diferencia enorme entre orar para conseguir algo y orar para encontrar a alguien. La oración que busca resultados se frustra cuando los resultados no llegan, pero la oración que busca a Dios mismo, su presencia, su voluntad, su corazón, siempre encuentra lo que busca, aunque la respuesta llegue de una forma diferente a la esperada. El apóstol Pablo lo vivió en carne propia. Pidió 3 veces que le fuera quitado el aguijón en la carne, y Dios respondió, pero no con lo que pedía. Le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Para Pablo, esa respuesta fue suficiente, no porque no sufriera, sino porque entendió que Dios estaba presente en su debilidad, y eso valía más que la eliminación del problema. Esa es la madurez de la fe que este mensaje invita a cultivar. Una fe que no colapsa cuando Dios dice «espera», que no se enfría cuando Dios dice «no», que no se confunde cuando el camino que Dios elige no es el camino que se anticipó. Una fe que descansa en el carácter de Dios, no en las circunstancias visibles. Hay una trampa espiritual que pocos identifican como tal porque está revestida de buenas intenciones. Vivir la fe de manera completamente individualista, como si la relación con Dios fuera un asunto exclusivamente privado que no necesita de la comunidad, del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Y esa soledad espiritual elegida, esa desconexión de los hermanos, tiene consecuencias directas sobre la vida de oración. La Escritura no presenta la fe cristiana como un camino solitario. Desde el principio, Dios diseñó a su pueblo para vivir en comunidad. No por sentimentalismo, sino porque hay dimensiones de la gracia que solo se reciben en el contexto de la vida compartida. Hay fuerzas que solo se rompen cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Cristo. Hay victorias que no están disponibles para el creyente aislado. Mateo 18, 19, 20 lleva el sello de la promesa de Jesús. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No es que Dios no escuche la oración individual, es que hay un nivel de respuesta que está reservado para la oración unida, para el acuerdo, para la comunión de los que creen juntos. Hay personas que se alejaron de la iglesia por heridas, por decepciones, por la imperfección inevitable de cualquier comunidad humana. Y esas heridas son reales y merecen ser tomadas en serio. Pero el alejamiento de la comunidad no es la respuesta de Dios a esas heridas. Es una reacción comprensible, sí, pero que con el tiempo priva al creyente de recursos espirituales que solo existen en la vida comunitaria. Porque la iglesia, con todas sus imperfecciones, es el cuerpo de Cristo. Y cuando alguien se amputa voluntariamente de ese cuerpo, algo en su vida espiritual comienza a debilitarse. No de golpe, sino lentamente, como un miembro que perdió la circulación. La fe se vuelve más teórica,
la oración más monológica y la sensación de distancia de Dios se profundiza. Hebreos 10:25 no fue escrito como recomendación opcional, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El escritor sabía que había personas que ya en esa época estaban abandonando la asamblea, y el llamado fue urgente: no dejen de reunirse, porque en la reunión hay algo que no se encuentra en la soledad. Pero además de la comunidad, hay otro elemento que este mensaje no puede ignorar: la coherencia entre lo que se profesa y lo que se vive. Hay creyentes que oran con palabras de entrega total mientras mantienen áreas de su vida completamente fuera del señorío de Cristo. Hablan de rendición, pero no hay rendición real. Declaran obediencia, pero hay zonas de desobediencia que nadie ve. Nadie excepto Dios. Y esa incoherencia no pasa desapercibida ante el Padre que ve en lo secreto. Mateo 6:6 habla del Padre que ve en lo secreto y recompensa en secreto. Pero ese mismo principio también aplica al revés. El Padre que ve en lo secreto también observa lo que se oculta en secreto, no para condenar, sino porque Él no puede ignorar la realidad del corazón de sus hijos. La doble vida espiritual, esa donde se es una persona delante de los demás y otra persona en la intimidad, es quizás el obstáculo más silencioso y más devastador para la vida de oración, porque crea una disonancia interior que el alma percibe aunque no la nombre. Y esa disonancia hace que acercarse a Dios en oración produzca incomodidad en lugar de paz. El camino hacia la coherencia comienza con honestidad delante de Dios, no con la pretensión de que todo está bien, sino con la valentía de decir: Señor, hay áreas de mi vida que todavía no te he entregado. Hay cosas que hago en secreto que contradicen lo que digo en público. Hoy las traigo delante de ti no para esconderlas, sino para entregarlas. Esa oración es el inicio de una transformación real, porque Dios no trabaja con fachadas, trabaja con corazones que se presentan tal como son. Y cuando un corazón se presenta así, sin adornos, sin pretensiones, con sus contradicciones sobre la mesa, Dios tiene material real con qué trabajar. Su gracia no necesita perfección, necesita honestidad. El Salmo 139, 23, 24 es la oración de un alma que eligió esa honestidad. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No es la oración de alguien que ya lo tiene todo resuelto. Es la oración de alguien que confía tanto en Dios que le pide que mire hasta en los rincones más oscuros y haga lo que tenga que hacer. Esa confianza, la confianza de quien se deja examinar, es la base de una relación con Dios que no teme el silencio, porque sabe que el Padre siempre está trabajando. Que no se desespera ante la espera, porque confía en el carácter del que espera con Él. Que no colapsa ante la prueba, porque ha decidido de manera consciente y deliberada que Dios es digno de confianza, incluso cuando no entiende. Y es desde ese lugar de coherencia, de comunidad, de rendición real, que la oración comienza a fluir de manera diferente. Ya no es una lucha contra el cielo, es una conversación con el Padre. Ya no es una lista de demandas, es una comunión que transforma al que ora, antes incluso de que cambie lo que está orando. Porque el objetivo de la oración nunca fue solo obtener respuestas. El objetivo siempre fue conocer a Dios. Y cuando ese objetivo se restaura, cuando la oración deja de ser un instrumento de logros y se convierte en un puente de comunión, algo cambia radicalmente en la vida espiritual de quien ora. Las respuestas llegan, no siempre como se esperaba, no siempre en el tiempo que se quería, pero llegan. Porque un corazón que busca genuinamente a Dios, que se presenta con honestidad, que vive en comunidad, que rinde su voluntad, que perdona y es perdonado, ese corazón está en la posición que Dios diseñó para recibir todo lo que Él quiere dar. Y lo que Dios quiere dar es infinitamente más grande que cualquier petición que hayamos formulado. Efesios 3:20 lo dice con una amplitud que supera toda imaginación.
y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Más de lo que pedimos, más de lo que entendemos. Ese es el Dios al que oramos. Entonces el desafío no es convencer a Dios de que responda. El desafío es posicionar nuestro corazón para recibir lo que Él ya está dispuesto a dar. Y ese posicionamiento, esa alineación del corazón con el corazón de Dios, es exactamente el camino que este mensaje ha trazado desde el principio. Si llegaste hasta aquí, es porque el Espíritu Santo está llamando tu corazón de regreso a la intimidad con el Padre. No es casualidad, es una invitación. Hoy tienes la oportunidad de dar un paso real. Nuestro ebook, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, fue creado exactamente para este momento de tu vida. 21 días de encuentro genuino con el Padre, no teoría, sino transformación real. Si sientes ese llamado, no lo postergues. Puedes adquirirlo ahora mismo en el enlace del primer comentario fijado. Que este sea el día en que todo cambia. Si este mensaje te bendijo, suscríbete al canal. Dale like, deja tu comentario y sigue mirando los próximos videos que aparecerán en la pantalla. Dios te bendiga.